Vamos a continuar con la página 68 del líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Permítanme un segundo. Lo di todo. Me incliné hacia abajo, exploté mis habilidades al límite y di lo mejor de mí mismo. Al enfrentarme al desafío que encarnaba aquella cumbre, alcancé una nueva cumbre en mí mismo. Esa mañana conquisté un Everest interior, mi amigo. Mi nivel de esquiador cambió drásticamente, mi confianza en mí mismo subió hasta las nubes, así como el respeto que me tenía como persona. Todos tenemos nuestros propios Everest escondidos en nuestro corazón y debes consagrarte a escalarlos cada día. Recuerda, jamás sabrás hasta dónde puedes subir si ni siquiera lo intentas, y no estarás vivo de verdad, a menos que corras riesgos y te comas tu miedo, declaró Tai con vehemencia, mientras paseaba por la pequeña tienda. Los líderes sin cargos saben que las condiciones adversas revelan a la persona, saben que las circunstancias complicadas, aunque den miedo, son emocionantes, y tienen muy claro que los tiempos difíciles son la mejor oportunidad para ejercer el liderazgo. Cuanto más extremas son las condiciones, más emocionantes es la oportunidad no solo de ver de qué pasta estamos hechos, sino de alcanzar nuestro mayor nivel. Así que en lugar de resistirse a la adversidad, los verdaderos líderes corren hacia ella. Y como trabajan y viven de esta manera, lo que antes los incomodaba, ahora hace que se sientan cómodos. Mola, ¿eh? Cuanto más tiempo pases fuera de tu zona de seguridad, más se ampliará esta zona. Y eso significa que cuanto más flexible seas, más normales te parecerán las cosas que antes te dan miedo. Esta idea te vendrá muy bien, Blake, terció Tommy. Otra cosa que aprendí en las pistas difíciles de esquí es que, como son un foco que iluminaba mis defectos, como he dicho antes, un terreno fácil cualquiera puede parecer una superestrella, pero cuando entras en las pendientes complicadas, asoman tus debilidades, fallos en la posición, problemas con equilibrio, incluso algo como coger malos bastones, son cosas que salen a la luz porque te hallas bajo presión y tu ética se está poniendo a prueba. Y esa es otra oportunidad porque te permite ver qué debes modificar para ser mejor. Lo mismo pasa en las épocas turbulentas. En el modo de los negocios, dije yo, los defectos se amplifican bajo presión, ¿no? Eso es a nivel personal. Durante las épocas intensas puedes descubrir tus defectos y ser consciente de tus límites. A nivel organizativo, en las épocas de verdadero cambio, las compañías pueden aprender que las limita y de ese modo cambiar de rumbo rápidamente para ser más eficientes, efectivas y rentables. Las empresas inteligentes comprenden que las condiciones difíciles ofrecen asesoría gratis que llevará a ser más rápidos y mejores. Esa es una manera genial de ver las cosas, Tai. Entonces, en el fondo, de lo que está sugiriendo es que aprenda a estar cómodo en la incomodidad, ¿no? Y como me incliné hacia el caos que ahora impera y no retroceda y me aferra a mi antigua manera de pensar y comportarme, que no actúe como un esquiador asustado que intenta echarse atrás de una pendiente. Pero si solo quieres de verdad crecer y ser mucho más efectivo como líder y como persona, las mismas cosas que te dan miedo son los umbrales para alcanzar tu mejor liderazgo. Una de las prácticas diarias de los mejores líderes es ejercitarse en traspasar sus límites, en obligar a enfrentarse a ellos. El caso es que no puede haber crecimiento ni progreso sin esa sensación de nervios en el estómago y de incomodidad en todo tu cuerpo. En general, la sociedad nos enseña desde muy temprana edad que sentirnos incómodos es algo malo, que debemos evitar a toda costa. Así que nos quedamos siempre en nuestro pequeño reducto. No nos aventuramos más allá de nuestras rutinas habituales y las actividades con las que nos sentimos seguros. Pero si nos aferramos al puerto seguro de lo conocido, no viviremos ninguna aventura. Jamás conquistaremos nuevos territorios, jamás alcanzaremos nuestra cumbre.
Para luego lanzarnos por la pendiente, concluí con una sonrisa. Para luego lanzarnos, colega, repitió Tai. Mi padre murió así, ¿sabes? Se pasó la vida trabajando 12 horas diarias en la misma fábrica todas las noches para mitigar el dolor emocional de una vida vivida a medias. Abogaba sus penas en el alcohol. Yo sabía que en el fondo era un buen hombre, que de verdad deseaba lo mejor para nosotros, pero era incapaz de salir de su propia inercia. Jamás llegó a vislumbrar siquiera el líder que podía haber sido. Así que siguió trabajando y viviendo siempre igual, sin esforzarse a ir más allá, sin aventarse, sin expandirse. Murió con solo 72 años, calladamente, sin que nadie se diera apenas cuenta. Fue como si toda su vida no hubiera importado, como si hubiera vivido para nada, y todo porque tenía demasiado temor para conquistar sus miedos y correr hacia lo que le incomodaba. Todo porque no se atrevió a salir de su zona de seguridad, todo porque permitió que la voz de la duda aplacara lo mejor que había en él. El filósofo Seneca lo dijo muy bien. No es que nos acobardemos porque las cosas sean difíciles, es que las cosas son difíciles porque nos acobardamos. Yo pienso un montón en mi padre, no pasa un solo día en que no me acuerde de él, y sin que me prometa a mí mismo que jamás seré como él. Siento mucho lo de tu padre, susurré. No sientas, colega, mi infancia difícil me hizo más fuerte, y el ejemplo de mi padre actuó como fábula que me enseñó lo que no debía hacer. Así que mira, fue otro regalo. Me enseñó la diferencia entre respirar y vivir de verdad, me mostró lo importantísimo que es elegir el crecimiento, por encima de la autocomplacencia. Por más que la autocomplacencia sea más placentera a corto plazo. En fin, yo te pediré que recordaras la idea de cuanto más tiempo pases en tu zona de incomodidad, más se expandirá tu zona de seguridad. Eso te ayudará mucho en el trabajo, en la librería. A ver, cruza los brazos, me pidió. Ya lo hice. ¿Cómo te sientes? ¿Así con los brazos cruzados? No sé, normal, supongo. Siempre me cruzo así de brazos. No sé a dónde quieres llegar, confesé. No te preocupes, enseguida lo vas a ver. Ahora cruza los brazos al revés de como lo haces siempre. Me costó un poco poner el brazo derecho sobre el izquierdo. No los había cruzado así en la vida, y la sensación era muy extraña. Qué raro, comenté. Tommy me miraba divertido. Claro que es raro, Blake, dijo Ty. Cada vez que intentes algo nuevo te resultará raro. La mayoría te dirá que eso es porque estás cometiendo algún error. La mentalidad de la masa dirá que si algo te resulta incómodo debes volver a lo que te parecía natural. Pero lo que yo quiero que recuerdes es que cada vez que corras hacia el camino y el crecimiento, te sentirás raro. Y esa es una buena señal porque significa que estás dejando tu zona de seguridad. Se están creando nuevos patrones de pensamiento y de conducta, se están instalando nuevas formas de conocimiento, tus fronteras personales se están expandiendo. Es algo perfecto aunque parezca raro. ¿Entonces lo raro es bueno?, pregunté riéndome. Por supuesto que sí. Si no notas esa incomodidad, es que no estás cambiando, no estás creciendo y básicamente estás perdiendo el tiempo. Yo permanecí con los brazos cruzados al revés. Aquello era cada vez más interesante. Sabías que todo tu pasado, incluido las dificultades, ha sido una preparación necesaria para llevarte hasta el punto desde el que por fin estás listo para dar el salto hacia el líder que verdaderamente eres. Todo lo que te ha pasado ha sido fantástico, tío, declaró Tai con seguridad. Empiezo a entenderlo. Volví a pensar en Irak. Nadie había conseguido nunca nada de valor escondiéndose en un búnker, y nadie se convertía en un héroe por haber huido de una circunstancia difícil como unidad. Solo vencíamos cuando el calor de la batalla ejecutábamos de manera impecable nuestro plan estratégico ajenos a la amenaza del peligro. El hecho es, cuanto mayores eran los riesgos, mayores eran los tiempos, eran también las recompensas. Y eso era justamente lo que Tai acababa de explicarme. Los tiempos difíciles solo parecen difíciles, en realidad no están haciendo un gran servicio, nos hacen más duros, nos conectan con nuestro potencial dormido, nos incomodan, sí nos confunden y nos asustan, pero la verdad es que las condiciones en las que el desafío es mayor son las que nos llevan a nuestro crecimiento y a alcanzar los mayores logros. Tai parecía haberme leído la mente. Los grandes líderes, dijo,
¿Saben que todo aquello que te ayuda a expandirte y crecer como persona es algo bueno? Y en esos tiempos inciertos, la única táctica de supervivencia que te ayudará a crecer y desarrollar tu liderazgo. Por otra parte, debo decir que con frecuencia las cosas deben derrumbarse para poder reconstruirlas de una manera mucho mejor. No se puede lograr un avance sin antes pasar por un periodo de crisis. Da miedo porque en el paso entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser y de nuestra antigua forma de trabajar a un nuevo método de trabajo, nos encontramos durante un tiempo en la nieve incierta de lo desconocido. Y en el terreno salvaje de lo desconocido resurgen nuevas creencias restrictivas y nuestros mayores miedos. Nos topamos con nuestras inseguridades, nos encontramos frente a frente con nuestras dudas. Lo principal en este periodo es recordar que en cualquier momento en que nos acerquemos al crecimiento y al cambio, los miedos saldrán a la superficie. Forma parte del proceso de desarrollar nuevas habilidades y despertar más nuestro potencial natural del liderazgo. Abandonamos nuestros antiguos métodos para adoptar uno nuevo. Los cimientos que nos sostenían se están desmoronando y eso siempre es incómodo, pero no pasa nada. Es preciso que los viejos cimientos y las estructuras tradicionales caigan para poder construir otras mejores. Así es como opera el cambio. De la confusión siempre surge la claridad. Del caos siempre surge el orden y si persistes sin miedo en el proceso de cambio, llegarás a un nuevo orden mucho mejor que el que existía antes de comenzar el periodo de transición. O sea que las crisis llevan grandes avances, repetí. Eso es, no te des por vencido, no rehuyas la incomodidad, corre cada vez más riesgos inteligentes y tus miedos comenzarán a desvanecerse. Haz todos los días aquello que te asusta y transformarás tu miedo en fuerza. Así es como uno adquiere seguridad y se hace invencible. Busca el riesgo, da la bienvenida al cambio, lánzate por tus mejores oportunidades y cada vez que lo hagas alimentarás tu líder interior. Y pronto te encontrarás en un estado en el que todo es posible, volviendo a mi metáfora. Aunque estar en la cima de la montaña al borde del precipicio es aterrador, en realidad hoy en día es un lugar más seguro donde puede estar cualquiera que trabaje en el mundo de los negocios. En la cima no es fácil aceptar el cambio si te sientes desequilibrado, no es fácil abandonar tu manera de hacer las cosas, pero ese es el único lugar donde están los líderes. Es también un lugar de intensa libertad. Y tienes que saber que todos los miembros que acompañan tu progreso como líder y como persona no son más que las mentiras que te has contado a ti mismo. Deja de invertir en ellas. La vida es demasiado grande para conformarse un poco. Me encanta eso que has dicho, me motiva un montón estar aquí, en tu tienda escuchándote. A mí también, apuntó Tommy entusiasmado. Desde luego, mejoras con los años. Tai soltó una risita y volvió a insistir en que las épocas turbulentas crean mejores líderes. Mira, Blake, una parte esencial del método de líder sin cargo es comenzar a hacer cosas que antes te daban miedo hacer. El miedo no te lleva a ninguna parte. La gente afortunada no ha tenido suerte. La gente afortunada se crea su propia suerte y lo hace asumiendo riesgos y aprovechando oportunidades. Si quieres convertirte en un gran esquiador, será una estupidez que te quedes en las pistas de principiantes. Tienes que pasar a pistas más difíciles y si al principio te dará mucho miedo. Pero eso forma parte del proceso de crecimiento, ¿no? Exacto. Sin incomodidad no hay crecimiento. Por eso digo que las pendientes más altas son las más seguras. ¿Eso es verdad?, pregunté dudoso. Desde luego, ¿por qué mantenerse en terreno fácil es la mejor manera de acabar fracasando como esquiador? Jamás mejorarás. Intentarás estar cómodo y seguro en las pistas de principiantes y acabarás hundido en la mediocridad. Si tu objetivo es realizar todo tu potencial, esas pistas fáciles son las menos seguras. Y lo mismo pasa con el liderazgo en el trabajo, ¿verdad? Si me niego a dar la bienvenida al cambio y aprovechar las oportunidades de funcionar mejor, simplemente porque quiero mantenerme a salvo en mi zona de seguridad. En realidad me estoy poniendo en la situación muy peligrosa que al final solo me llevará al fracaso de mi carrera. De hecho, en estos momentos tan agitados en el mundo de los negocios, ese comportamiento seguramente conduciría al despido. Así que tienes razón, lo más peligroso que puedes hacer ahora es negarte a cambiar y creer, advirtió Tai.
Impresiona saber que abarcarse en cambios profundos bajo las condiciones más difíciles es lo más seguro que puedas hacer. Es una auténtica paradoja, comenté antes de dar otro mordisco al bocadillo. Es la paradoja del cambio, colega. Casi todas las empresas y sus empleados evitan enfrentarse al cambio, esconden la cabeza como los avestruces a la espera de que el cambio simplemente desaparezca. Fingen que si se aferran a su manera habitual de trabajar todo irá bien, pero no es así, lo normal ha desaparecido. Lo inusual es una nueva normalidad y la complacencia es el enemigo principal de la victoria. Lo más seguro, lo más inteligente es hallarse al borde del precipicio, amar los cambios, utilizar en tu provecho para crecer como líder. A mí me encanta bajar por las pistas más difíciles, colega. Es cuando me siento más vivo. Me recuerda lo que el gran funámbulo Karl Walenda dijo una vez: la vida se vive en la cuerda floja. Lo demás no es más que una espera. Si cuando estamos más vivos es cuando nos hallamos al borde del precipicio, ¿por qué evitarlo? Sí, tiene lógica. Como dijo el piloto de carreras Mario Andretti, si todo está bajo control es que vas demasiado despacio. Y debo repetir una cosa muy importante, las cosas tienen que desmoronarse para poder reconstruirlas. El cambio profundo es una especie de purificación. Es posible que destroce los cimientos sobre los que alza tu manera de pensar y de actuar, pero tal vez esos viejos cimientos tenían que desmoronarse y dejar sitios a unos mejores. El proceso de transición entre el derribo de las viejas estructuras y la construcción de las nuevas es una época estresante e incierta. Podría ser como la metamorfosis de la oruga en mariposa. Parece un caos, pero algo más bello de esto. Lo que la orgullo llama el fin del mundo, el maestro lo llama mariposa, dijo el novelista Richard Bach. Las crisis suelen ser el comienzo de una auténtica mejora. Hay que quitar lo viejo para que lo nuevo y mejor pueda llegar. Pensé en mi abuelo. Una vez, cuando yo era pequeño, me dijo que de joven le encantaba jugar con las mariposas. Un día vio una oruga saliendo del capullo. Por lo visto tenía problemas y no hacía ningún proceso, de manera que él quiso ayudar y cortó el capullo con su navaja. Pero en lugar de salir transformado en una bonita mariposa, la oruga murió al momento. Mi abuelo me explicó que más tarde aprendió que la oruga necesitará la experiencia de la lucha para salir del capullo para convertirse en mariposa. Al impedir esa lucha, le había negado a la oruga la posibilidad de volar. Después de oír a Tai, pensé que las épocas turbulentas y los periodos de lucha en los negocios son en realidad una oportunidad para desarrollar las alas y para expresar lo mejor que llevamos dentro. Recuerdo que cuando era monitor de esquí en la montaña, continuó Tai, tenía un grupo de esquiadores que ya eran bastante buenos. Yo les pedía que hicieran unos ejercicios para que esquiaran todavía mejor. Les enseñaba unos cuantos conceptos nuevos y varias técnicas avanzadas. Bien, ¿sabes qué pasaba después de la clase?, contesté. ¿De la clase? Pues que habían mejorado, contesté. No, esquiaban peor. Venga ya, de verdad. Sí, pero solo durante un breve periodo hasta que asimilaban todo lo que habían aprendido. Verás, Blake, parte del proceso de cambio y crecimiento consiste en olvidar lo que sabes para poder reconstruirlo de una mejor forma. Y en el esquí es una metáfora muy apropiada. Mis alumnos aprendían habilidades magníficas, pero éstas alteraban su manera de esquiar anterior. Para alcanzar el siguiente nivel tenían que pensar y actuar de otra manera, e inevitablemente pasaban un periodo de transición que era muy confuso. La crisis, apunté. Exacto, su técnica se desmoronaba, a ellos les parecía algo terrible y algunos alumnos se exasperaban, pero debían tener paciencia con el proceso de cambio y persistir en él. Por más ganas que tuviera de rendirse y volver a su antigua manera de pensar y esquiar, y si perseveraban, era increíble ver lo mucho que mejoraban. Entonces, el proceso de cambio es caótico, pero si tenemos paciencia y persistimos, daremos ese salto cualitativo que ansiamos, ¿no? Sí, el cambio siempre es confuso mientras ocurre. Puede parecer que nada funciona, que no se avanza, pero si te consagraras de verdad a aprender y a mejorar, te estarás acercando al gran salto cualitativo que ansías. Para dominar el cambio, lo más importante es ser constante y tener paciencia. A medida que mis alumnos practicaban lo que les había enseñado y dedicaban tiempo a asimilar las instrucciones, siempre llegaban a ver
llegaban a ver increíbles mejoras en su técnica, siempre acababan siendo mucho mejores que cuando llegaron. Nunca había pensado que el cambio fuera bueno para las personas y las organizaciones en general, ya sean empresas, colegios, comunidades, incluso naciones, comenté. Eso solo ocurre si decides permitir que sea bueno, advirtió Tai. Siempre es una cuestión de elección, puedes considerar a una víctima y sentir que el cambio es algo que estás sufriendo a tu pesar, es decir, una fuerza externa sobre lo que no tienes ningún control. O puedo utilizar mi poder natural y actuar como un líder sin cargo, le interrumpí. Eso es, colega, puedes pasarla de víctima a líder y esa decisión marca la diferencia fundamental. Entonces llegarás a ese estado mental en el que aceptarás los cambios y los trastornos y los aprovecharás en tu favor. Los utilizarás para promover tu capacidad de liderazgo, los exportarás para construir una empresa mejor independientemente de si tienes o no la autoridad formal que te da un cargo. Aprovecharás los cambios para que te ayuden a expresar lo mejor de ti mismo, para crecer y convertirte en una persona mejor y más feliz. Es una manera genial de verlo, Tai. Los problemas solo son problemas cuando los convertimos en problemas. Las víctimas se quejan diciendo ¿por qué a mí? Pero los líderes griten depende de mí, comentó Tai con una sonrisa, y entonces aprovechan unas oportunidades soberbias para dedicarse a obtener resultados excepcionales. Este tiempo, como todos los tiempos, es un buen momento si sabemos qué hacer con él, observó Ralph Waldo Emerson. Tai hizo una pausa y luego exclamó de pronto, empezando desde ya para participar en la elección. Las épocas turbulentas crean grandes líderes, como ya sabes, Ley. Este es el segundo de los 4 principios que conforman la filosofía del líder sin cargo. Tengo un acrónimo para ti. Como os gustan los acrónimos, comenté con afecto. Sí, nos encantan, tío. Pero es que hay una razón, los acrónimos se te quedan en la cabeza como las canciones pegadizas. Lo nuestro conseguirá que retenga las 5 reglas prácticas que cada uno de nosotros te vamos a enseñar. Perfecto, ¿y cuál es el tuyo, Tai? Spark, es decir, chispa. El líder sin cargo es una luz en un mundo oscuro y turbulento. Todo es más negativo en estos tiempos de transición vertigosa. Todo el mundo está muy preocupado, todos andan aterrados sin saber lo que les depara del futuro. Lo que el mundo empresarial necesita ahora mismo son más personas que sean auténticos focos de luz, que muestren a los demás en un camino claro y esperanzado, que sean verdaderas chispas en lo que le hacen. Me encanta tu acrónimo. Y a mí me encanta que te encante, colega. Vamos a ello. La S de Spark significa sinceridad. El líder sin cargo debe ser un comunicador claro y absolutamente sincero que sepa inspirar a los demás. En estos tiempos tormentosos tendemos a evitar a la sinceridad, hablar con vagas generalidades que no significa nada pero que preservan el statu quo y sobre todo hablar con la intención de proteger el propio terreno. El problema es que esta clase de comunicación genera desconfianza. La gente que te rodea prefiere oír la verdad en vez de cháchara vacua que evita enfrentarse en la realidad. Voy a preguntarte una cosa. ¿Cómo se puede aprovechar las oportunidades que ofrecen los grandes cambios sin hablar claramente de lo que ya no funciona? Sin establecer hacia dónde hay que dirigirse como equipo, sin marcar la dirección en la que hay que moverse como empresa, no se puede, contesté. Exacto. Esa clase de comunicación no permite ningún liderazgo en absoluto. En los negocios en este momento la gente quiere rodearse de personas que digan las cosas como son. Gente sincera, directa y absolutamente honesta. Decir la verdad y nada más la verdad genera confianza y respeto. Tus clientes sabrán que no les mientes. Tus compañeros sabrán que no estás mareando la perdiz. Y tú sabrás que te estás comportando con integridad y coraje. Esa clase de comunicación valiente es muy poco común hoy en día. Pero en medio de tanta inseguridad, la gente quiere saber a qué atenerse y aprecia
a quien tiene el valor necesario para decir la verdad, por difícil que sea. Un líder sin cargo es el que mantiene las conversaciones difíciles que otras personas más débiles rehuyen. Siempre se comunica de manera absoluta, directa y real. Es siempre el primero en decir la verdad, aun cuando le tiemble la voz y le suden las manos. Se inclina hacia las condiciones difíciles como el esquiador hacia la pendiente, dije, utilizando la metáfora de Tai. Este chico me gusta, Tommy, dijo Tai. Y otra cosa, el hecho de que la persona a la que tienes que hablar con claridad no le guste lo que está oyendo, o tal vez ni siquiera te entienda, no es no es excusa para expresarse con sinceridad. Para ejercer liderazgo debes preferir la sinceridad a la aprobación de los demás. Tai miró a Tommy. Estaba pálido de nuevo. Parecía que le costaba respirar y de pronto empezó a toser. Aquello me preocupó. Era la segunda vez en cuestión de horas que mi mentor parecía indispuesto. En nuestro primer encuentro en la librería, Tommy irradiaba vitalidad a pesar de su edad avanzada. En el cementerio, muy temprano, esa misma montaña, estaba de humor inmejorable y se veía rebosante de salud, pero en este momento en la tienda de esquí, Tai Boy tenía un aspecto frágil y enfermo. ¿Estás bien, Tommy?, pregunté. La verdad es que no sé muy bien qué me pasa, Blake, admitió vacilante. Tai también parecía preocupado. Podemos dejarlo aquí si quieres, Tommy. No, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias, de verdad. Os agradezco que penséis en mí, pero estoy bien. Quiero que Blake aprenda todo lo que necesita aprender hoy. Estoy convencido de que hará cosas espectaculares con la filosofía del líder sin cargo, y que daré a conocer nuestro método a todo el que tenga que oírlo, tanto en los negocios como en la sociedad. Me lo ha prometido, así que es muy importante que sigamos. Soy hombre de palabra, Tommy, afirmé. En el ejército aprendí la importancia del compromiso y haré honor a nuestro pacto. Ya lo sé, amigo. Por favor, asegúrate de que la filosofía del líder sin cargo llegue a tantas personas como sea posible. Así, no solo despertarán su líder interno, sino que a su vez inspiran a otras a hacer lo mismo. Sigamos, yo estoy bien. Tai asintió. ¿De acuerdo? Una organización en la que todo el mundo tiene miedo a hablar con sinceridad es un lugar donde la gente vive en el engaño y la fantasía. Como te decía antes, como se puede creer una gran empresa si nadie señala sinceramente lo que hay que mejorar, sobre todo en tiempos difíciles es esencial. No solo comunicar de una manera impecable, sino hablar más de lo que estrictamente necesario con los accionistas, los compañeros, los proveedores, los clientes y escuchar con mucha atención cómo se sienten ellos. Así se evita desde el principio que se extiendan los rumores y las habladurías. De esta manera las relaciones no se adulteran, los problemas no se infectan, los malentendidos no crecen y la gente nota que de verdad te preocupas por ella y sus problemas. Por cierto, la importancia del cara a cara está muy relacionado con esto. ¿El cara a cara? Pregunté. Sí, si puedes hablar con alguien en persona, no le mandes un email. Sal de tu área de trabajo y habla con tus compañeros. Si tienes que discutir cualquier cosa, sencillamente conectar de nuevo, queda para comer o por lo menos para pasar un rato con tus clientes, siempre que puedas. No te escondas detrás de la tecnología cuando la situación requiere un toque personal. Y lo último que diré sobre la comunicación y la sinceridad es que si algo es importante para alguien, ¿qué te importa? Ese algo debería ser importante también para ti. Me gusta esta idea, Tai. Si algo es importante para alguien que me importa, ese algo debería ser importante para mí.
Es una gran premisa, colega. A mí me ha ayudado muchísimo en esta tienda. Algunos clientes vienen aquí desde hace 20 años y están dispuestos a conducir durante 1 hora solo para venir a la tienda. Así es la lealtad. En fin, supongo que lo que en realidad quieres decir es que en momentos como estos, toda comunicación es poca y que una de las tareas más importantes de un líder sin cargo es una organización asustada, es dar información precisa, esperanza en abundancia y una visión positiva de un futuro mejor. En realidad, eso forma parte del trabajo por lo que te pagan. A veces pienso que si soy demasiado sincero con mis compañeros en la librería se ofenderán, comenté meditando sobre las enseñanzas de Tai. Una cosa es ser sincero y otra es ser grosera, Blake. Utiliza el sentido común y recuerda, puedes decir lo que quieras siempre que lo digas con respeto. Otra buena fresa, reconocí. Es una regla que se traduce en excelentes resultados. En el lugar de trabajo, Tercio Tommy, que parecía sentirse mejor y estaba hojeando una revista en The Esquí. Es verdad, prosiguió Tai, puedes hablar con sinceridad y expresar todo lo que de verdad tengas que decir a alguien si lo haces de una forma respetuosa que no hiera a tu interlocutor en su amor propio. Eso es muy importante, las palabras a veces duelen, colega. Cuando nos dicen algo que nos hace daño 20 años después, todavía lo recordamos. Solemos olvidarnos de que las palabras tienen mucho poder. Hablamos con dureza y herimos a lo que nos rodea. Escribimos palabras hirientes e insultantes. Sin embargo, la actitud de los mejores líderes es muy diferente. En toda comunicación recuerda a su interlocutor sus virtudes. Inspiran a los demás para que sean mejores. Los buenos líderes utilizan palabras positivas, palabras de apoyo y de aliento que animan a los demás a actuar. Fíjate en los líderes como John F. Kennedy, Gandhi, Mandela y Martin Luther King y en lo que fueron capaces de lograr con el mero poder de la palabra. Nunca se me había ocurrido pensar que las palabras tuvieran poder. Palabras puedes lograr que los demás se sientan mejor consigo mismos. Puedes conseguir que rompan sus limitaciones y rindan de forma excelente en todos los días más estresantes. Mira, Blake, si alguien está cometiendo muchos errores, la manera usual de hacérselo saber, es decir, algo como, no estás haciendo un buen trabajo, más vale que la cosa mejore. Pero esa clase de declaraciones desanima a la gente. Sé sincero y claro, sé un líder fuerte. ¿Por qué no dices, sé que estás esforzándote mucho y me gustaría comentarte cómo podrías mejorar tu rendimiento? La mayoría de la gente habla de una forma muy negativa. Cae en la trampa de pensar que para obtener resultados es preciso hablar con dureza. Pero se consigue mucho más con palabras de ánimo. Di lo que tengas que decir, pero utiliza palabras de ánimo. Se trata de saber expresarse, algo que los grandes comunicadores entienden muy bien. Por otro lado, tus propias palabras también tienen un efecto en ti mismo, ¿sí? Sin duda, la palabra que pronuncias determina tu estado de ánimo. Si es una situación complicada, las llamas de desastre están generando a ti mismo una respuesta emocional muy distinta. Si de sí calificases las situaciones de interesante o un trampolín para mejorar, el lenguaje que utilizamos nos afecta a determinar si responderemos a un contratiempo de manera optimista o apática. Y ten en cuenta que tus palabras no son más que tus pensamientos expresados en voz alta. Tu lenguaje está íntimamente ligado a tus creencias y mis creencias rigen mi comportamiento que a su vez es lo que produce todos mis resultados, apunté yo.
Eso es, los líderes sin cargo utilizan el lenguaje de manera impecable. No cotillean, no se quejan, no condenan ni jamás emplean palabras malsonantes. Todos los días se esfuerzan por utilizar palabras que inspiren, que animen y que eleven tu espíritu. No solo los demás, también el de ellos mismos. Exacto, confirmó Tai. Así que elige cada una de tus palabras. Te sorprenderá comprobar hasta qué punto refinado tu vocabulario de liderazgo. Mejoran tus niveles de energía, tu ansia de excelencia, el ritmo de innovación y todo tu comportamiento. Las palabras que salgan de tu boca determinarán también el lenguaje que utilizará la gente que te rodea, porque influirás en los demás. Como tu ejemplo, las palabras son virales, por lo tanto, al emplear el lenguaje del liderazgo mejora el entorno de tu empresa. Además, de esta manera reforzarás el tema del que hables. Si, por ejemplo, te dedicas a gruñir y quejarte del estrés y los cambios que estás experimentando en el trabajo, tu sensación de estrés aumentará. Aquello en lo que fijamos nuestra atención tiende a crecer. Ahí donde van tus palabras, tu energía fluye. Hablar de algo lo aplica dentro de ti porque lo estás dedicando tu atención y tu energía. Como dijo William James, el padre de la psicología moderna, nuestra experiencia es aquello a lo que prestamos atención. Reflexiona sobre esa frase, colega. Es increíblemente valiosa. Que se la acaba viendo. Si hablas mal de un compañero, estarás fortaleciendo en tu mente esos puntos negativos. Si te quejas constantemente de lo que va mal en tu carrera, en tu vida personal, cada vez verás más esas cosas que quieres evitar. Las palabras tienen mucho poder. O sea que el liderazgo consiste también en desarrollar un vocabulario de líder. Concluí yo. Así es. Tenlo claro, Blake. Utilizar un buen lenguaje debería ser tu principal objetivo. Y eso me lleva a la P de Spark. Es la P de priorizar. Con las turbulencias que sacuden hoy en día el mundo empresarial, es muy fácil que una persona se aparte de su misión, su meta, sus valores y objetivos. Cuando parece que las cosas se vienen abajo, es fácil dejarse seducir por la distracción, pero los líderes sin cargo no pierden nunca al norte. Se mantienen siempre centrados en lo que de verdad importa, tienen la disciplina necesaria para permanecer firmes en sus valores y trabajan y viven según una idea muy sencilla: céntrate en lo mejor y olvídate del resto. Esta mantra es uno de los principales secretos de los increíbles resultados que consiguen. Otra forma de plantearlo sería decir que el liderazgo consiste en saber muy poco de casi todo y muchísimo de pocos temas. Pero esos temas en los que los líderes eligen centrarse son verdaderos expertos. Centrarse, centrarse, centrarse como una obsesión. Pero la obsesión es algo insano, pregunté. No, si se trata de una obsesión sana, desarrollar el ardiente deseo de realizar un gran trabajo porque te servirá como vehículo para expresar la mejor que hay en ti. Es algo perfectamente saludable, hacerse adicto a la misión de crear una organización excepcional que ofrezca productos y servicios extraordinarios a otros seres humanos. Es algo maravilloso sentir el intenso deseo de convertir tus miedos e impulso y tu debilidad en fuerza. Es algo tremendamente positivo. Así que no centrarse obsesivamente en las cosas que más te importan no es insano. En realidad es la manera de salir vencedor en este mundo
en el que hay demasiadas opciones y demasiada información. La verdad es que yo en el trabajo estoy muy desconcentrado, confesé. Soy incapaz de concentrarme en una sola cosa durante mucho tiempo. Entre las llamadas de teléfono, los emails y las constantes interrupciones, casi todos los días tengo la sensación de que he estado muy ocupado, pero que en realidad no le he hecho nada útil. Y esa sensación me abruma.